Castillo de Hogwarts. En un rincón tranquilo de la sala común de Ravenclaw, Ryan Welles estaba encorvado en un sofá tapizado en suave terciopelo azul. Había pasado toda la noche en la biblioteca y un cansancio profundo se aferró a él. Su primer pensamiento fue encontrar una poción de pimienta para aclarar su cabeza. También estaba reuniendo algunas cosas para un viaje que planeaba hacer más tarde, clasificando una pequeña colección de pociones útiles. Actualmente eran vacaciones de verano. Como estudiante que no tenía otro lugar a donde ir, el director le había concedido un permiso especial para permanecer en Hogwarts. Esto significaba que podía renunciar a su túnica escolar formal por algo más cómodo. Su plan era simple: ir a las cocinas a comer unas chuletas de cordero y tostadas chisporroteantes y luego salir a vivir un poco de aventura. Había aprendido la entrada secreta a las cocinas gracias a un amable Hufflepuff que había conocido durante uno de sus paseos nocturnos. Media hora más tarde, con sus provisiones preparadas, Ryan regresó de las cocinas llevando un gran plato de cordero y tostadas. Pasó otra media hora. Después de que un elfo doméstico se llevó su plato limpio, Ryan se encontró sentado en el mismo sofá, con una sonrisa rígida y forzada pegada en su rostro. Frente a él estaba sentado un joven que decía ser reportero del Daily Prophet. El Profeta Diario. El portavoz oficial del Ministerio de Magia. Para un estudiante como él, era un gigante que debía ser tratado con cautela. Por supuesto, la sonrisa forzada de Ryan no se debió al nerviosismo de la entrevista. Fue por la extraña expresión del periodista. No miraba a Ryan como un sujeto de entrevista. Lo miraba como una primicia andante, parlante y que explota en los titulares. Y para empeorar las cosas, el periodista lo había acorralado en la sala común de Ravenclaw sin previo aviso. A un periodista dentro de Hogwarts se le debía haber concedido permiso, un hecho que desconcertó y alarmó a Ryan. Sabía que tenía que actuar con cuidado. Los ojos del periodista brillaban con el inconfundible destello de un ascenso y un aumento de sueldo. A su lado, una Kid de Kipquotes temblaba levemente, ansiosa por comenzar. Señor Welles, comenzó el hombre con voz aguda e inquisitiva, como el vidente más famoso del mundo mágico actual, ¿cuál es su opinión de los demás adivinos y de los llamados profetas? Fue una pregunta cargada desde el principio, una trampa perfectamente elaborada. No importaba lo que dijera Ryan, él sabía que Kid lo grabaría de la manera más sensacional posible. ¿Y qué sensacional fue? Con el rabillo del ojo, el cerebro de Ryan, ahora corriendo a toda velocidad, vislumbró lo que la pluma ya estaba rayando en el pergamino. Ryan Welles no siente más que desprecio por sus supuestos pares y se niega incluso a honrarlos con un comentario. A sus ojos, los otros magos que incursionan en la adivinación no son más que fraudes llamativos, ni siquiera insinuó eso. La mente de Ryan zumbaba como si un bludger acabara de pasar rozando su oreja. Prácticamente podía sentir el peso de un caldero de mentiras a punto de ser arrojado sobre su cabeza. Disculpe, señor reportero, dijo, interrumpiéndolo. Su kit de citas rápidas no parece estar grabando con precisión. Levantó una mano y, con un gesto sencillo y deliberado, la pluma se levantó en el aire. Comenzó a luchar violentamente, como si estuviera atrapado en una red invisible. De ningún modo, señor Welles. El periodista insistió, con su tono lleno de falsa sinceridad. El público tiene derecho a la verdad y yo simplemente estoy registrando los hechos. ¿Estos son los hechos? El pergamino también se desprendió del agarre del periodista, flotando suavemente en el aire. Ryan señaló con el dedo el guión sesgado y venenoso. Es un poco de licencia artística, dijo el periodista, hinchando el pecho. ¿Es la verdad que preocupa a nuestros lectores la verdad? Por supuesto. Lo que quiera el lector, esa es la verdad. Y a nuestros lectores les encantan los conflictos. Lo mejor es crear cierta fricción con otras figuras famosas. Fortalece ambas imágenes, crea rivalidad y genera revuelo. Los ojos del periodista se vidriaron mientras imaginaba su gran visión. Piensa en los galeones. Ryan, que había estado tenso y rígido, no pudo evitar soltar una pequeña risa. Realmente no podía comprender cómo este bufón había logrado obtener un pase de entrevista para Hogwarts. Mientras se reía, el pergamino flotante se encendió sin llama y se convirtió en cenizas en un instante. Las tenues brasas salieron de una ventana abierta cercana. Señor Welles, está usted infringiendo el derecho del público a saber la verdad. El periodista gritó y se puso de pie de un salto. Era una frase que siempre le había funcionado en el pasado. Luego notó que la pluma Kipquotes, todavía suspendida en el aire, se estaba disolviendo lentamente en polvo fino.
Su cabeza giró hacia Ryan y su rostro quedó como una máscara de indignación. Se sintió profundamente ofendido. Un simple estudiante que se atreve a utilizar tales tácticas para intimidarlo. Para advertirle. Su voz rebosaba de ira. Estás amenazando a un periodista. Este es Hogwarts. ¿Qué crees que estás haciendo? Sí, esto es Hogwarts, respondió Ryan con calma, poniéndose de pie y poniéndose frente al reportero congelado. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Los ojos del periodista estaban llenos de furia. Intentó sacar su varita, pero descubrió que estaba completamente paralizado, atado por una fuerza invisible. No podía mover ni un solo músculo, y mucho menos alcanzar su varita. Esto es imposible, pensó, puro terror inundando su mente. Ryan se acercó, le dio una palmadita en el hombro rígido al periodista y el hechizo se rompió. Se inclinó y susurró. Tengo cosas que hacer, señor reportero, así que no perderé más tiempo aquí. Ah, y por cierto, deberías estar muy contento de que esto sea Hogwarts. Con esto, se dio la vuelta y salió de la sala común, en dirección a la entrada del castillo. Dejado atrás, temblando por una mezcla de miedo y rabia, el periodista sacó frenéticamente una pluma nueva y una hoja de pergamino nueva. Comenzó a escribir a mano, con trazos tan pesados y furiosos que destrozaron el pergamino en varios lugares. Mientras escribía, murmuró una serie de maldiciones crueles, usando cada mala palabra que conocía para calumniar a Ryan. 1/4 año. Se escupió a sí mismo. Solo porque puede ver algunas cosas, piensa que es alguien. ¿Cómo se atreve a amenazarme? Un reportero del Daily Prophet. Un mago de sangre pura. Le haré pagar. Arruinaré su reputación. 4 Solo espera a los Owlers, Ryan Wales. Pagarás el precio de tu arrogancia. Al público le encanta ver a una celebridad caer en desgracia, y tú no serás la excepción. Apenas 1/4 año. Apenas 1/4 año, la idea de que su pluma de 100 galones hecha a medida se convirtiera en polvo le dolía el corazón y su furia se desbordaba. Aunque era de sangre pura, su familia no era rica ni influyente. Habiéndose graduado recientemente, no tenía mucha fortuna personal. Esa pluma de 100 galones era el salario de un mes entero. De repente, el periodista se quedó paralizado. Él también había sido estudiante de Hogwarts una vez. ¿Qué podía hacer cuando estaba en 4º año? Se recordaba a sí mismo a esa edad, más interesado en los maleficios populares que en los hechizos serios, dormitando en la clase de Charms. Su poder mágico era, en el mejor de los casos, promedio y su conocimiento de la teoría mágica era irregular. Así es un estudiante normal de Hogwarts. Él se dio cuenta. La maestría mágica que Ryan Wales, de 4º año, acababa de demostrar, como graduado de Slytherin, el periodista era, cuanto menos, astuto y ambicioso. En ese momento ya sabía cómo iba a darle un giro a esta desastrosa entrevista. Simplemente aún no había comprendido por qué Ryan le había dicho que estuviera agradecido de estar en Hogwarts. En el camino hacia el borde del bosque prohibido, Ryan miró hacia las altas torres del castillo antes de olvidar el incidente. Era un estudiante muy querido y de buena reputación, y mantenía relaciones amistosas con sus profesores y muchos de sus compañeros de clase. Era poco probable que alguien le hubiera tendido una trampa. Probablemente se trataba simplemente de un periodista ambicioso que intentaba hacerse un nombre. Sacudió la cabeza. El mundo mágico era, en su mayor parte, un lugar sencillo. El tipo de persona que pensaba, eres mejor que yo, así que debo destruir tu reputación por cualquier medio necesario, seguía siendo una rareza. Además, el estilo sensacionalista del periodista se aprendió claramente del manual de Rita Skeeter. Nadie en su sano juicio planearía algo serio con uno de sus discípulos. Eran famosos por hacer cualquier cosa por una gran historia. Y lo que es más importante, ¿quién se atrevería a convertir en enemigo a un vidente que producía una nueva y precisa profecía cada pocos días? Nadie podía estar seguro de que sus planes no serían previstos inmediatamente por el propio maestro profeta, sus planes expuestos y sus personas entregadas a él como ofrenda de paz por magos desesperados por su favor. Después de todo, la profecía siempre había sido una forma de magia irrazonable, casi parecida a un código de trucos. Pensó en la imagen que había aparecido en su mente cuando se despertó esa mañana. Era un pantano desolado, donde las ramas esqueléticas de los árboles muertos temblaban en el barro bajo el triste grito de un cuervo. Iba acompañado de una línea de texto. En 3 días, un viajero perdido entrará en este lugar. Así comienza un viaje épico. Al final de un camino pavimentado con innumerables artes alquímicas se encuentra un futuro glorioso.
La información también incluía coordenadas precisas, un lugar al que podía llegar mediante aparición. Este era el poder secreto que había adquirido después de renacer en este mundo. Una pieza de información, una vez al día. Una visión y una línea de texto, refrescadas cada mañana a las 8 en punto. Fue la herramienta que utilizó para hacerse pasar por un vidente. Conservó para sí la información sobre ruinas mágicas y artefactos poderosos, mientras compartía la información menos crítica como profecías para construir su fama e influencia. En los últimos 4 años, muchas personas dentro y fuera de la escuela se han beneficiado de su orientación, lo que le ha permitido construir una amplia red de contactos. El único inconveniente era que la información directamente beneficiosa para él era escasa. El resultado fue que se había convertido en un profeta maestro capaz de hacer una predicción importante cada pocos días, ampliamente reconocido como el vidente número 1 en el mundo mágico. Su producción fue suficiente para llevar a sus competidores a una jubilación anticipada. Por ejemplo, un tal profesor civil, que prefirió no ser identificado. Desafortunadamente, la información que le era directamente útil era extremadamente rara. El aviso sobre las ruinas de ayer por la mañana fue el primero que involucraba artefactos o sitios mágicos importantes en todo el mes. Tomemos como ejemplo esta mañana. La visión que Ryan había visto era la de Hagrid alimentando a la colonia Acromántula. El texto adjunto decía: en 3 días, el gigante y la gran araña susurrarán. Tendrá una gran tarea que completar. Este tipo de información era completamente inútil. En el mejor de los casos, podría filtrarlo para reforzar su reputación como vidente, aumentando el asombro y la confianza que otros tenían en sus habilidades. Ni siquiera podría usarse para ayudar a alguien a resolver un problema. Sin embargo, otras profecías podían usarse para ayudar a la gente y eran la fuente principal tanto de su reputación como de su creciente pila de galeones. El borde del bosque prohibido. La maldición anti-desaparición en Hogwarts sigue siendo abrumadoramente poderosa, murmuró Ryan para sí mismo mientras sentía el mágico alivio de presión, liberándolo para aparearse. Me pregunto si algún mago podría alguna vez forzar una aparición dentro de los muros del castillo. Suspiró, maravillándose ante el enorme poder que contenía la antigua fortaleza milenaria. A Ryan le resultó difícil imaginar que un solo mago pudiera enfrentarse a la magia acumulada durante 1000 años. Por supuesto, las habilidades innatas de ciertas criaturas mágicas eran un asunto completamente diferente. En el instante siguiente, imaginó el pantano desde su visión y, con un crujido agudo, desapareció del lugar. La marisma. Según los registros que revisé ayer en la biblioteca, esta zona está cerca del río Exe. Los textos mencionan que un mago vivió aquí recluido hace unos 800 años, pensó Ryan mientras observaba sus alrededores. Convocó una tabla de madera grande y delgada y pisó sobre ella, distribuyendo su peso para evitar hundirse en el lodo. Ese mago también era un alquimista respetado de su tiempo. Los artefactos mágicos que dejó atrás deberían ser muy esclarecedores. Comenzó a sondear la zona en busca de cualquier rastro de fluctuaciones mágicas. Ryan no esperaba que los artefactos de 800 años de antigüedad fueran tremendamente poderosos. El mago que los creó no era una figura legendaria cuyo nombre resonara a través de los siglos. Simplemente era muy conocido en su época y solo obtuvo unas pocas menciones dispersas en los registros históricos. Los objetos que dejó tendrían más valor arqueológico que uso práctico. Por tanto, el objetivo de Ryan era simplemente estudiar las huellas mágicas de esa época, ampliar su propia comprensión y encontrar nueva inspiración. Las técnicas perdidas no eran necesariamente obsoletas. Algunas podían revitalizarse con un toque moderno. Fue la conveniencia de la magia moderna, el clima cultural actual del mundo mágico y la educación mimosa en Hogwarts lo que desaceleró el ritmo de la innovación mágica. A veces sentía la necesidad de dar un discurso sobre restaurar la magia a su antigua gloria 3, pero aún no poseía el poder para impulsar tal revolución. Por ahora, solo podía seguir explorando las verdades fundamentales de la magia, acumulando poder y prestigio paso a paso. Huellas reveladas, susurró. Una onda invisible se expandió desde él, buscando cualquier cosa relacionada con la magia. Luego lanzó un amuleto para agudizar sus sentidos, y un torrente de información, el suspiro del viento, el zumbido de los insectos, el húmedo olor a descomposición, inundó su mente. Ryan realizó los hechizos sin varita. Desde un incidente de advertencia durante el verano después de su primer año, había estado practicando diligentemente magia sin varita. Quería evitar que el ministerio detectara hechizos de menores de edad a través del trace, lo que daría lugar a una advertencia, seguida de la amenaza de expulsión.
Todo el asunto había comenzado hace 5 años. En un momento, era un estudiante universitario atropellado por un camión. Al siguiente, parpadeó y se encontró en un lúgubre orfanato de Londres, un huérfano de 11 años. Poco después, descubrió la información diaria que aparecía en su mente. Estaba empezando a planificar cómo usarlo para jugar en el mercado de valores y convertirse en un magnate cuando llegara una carta. 4. El sobre estaba sellado con cera, estampado con un escudo que llevaba una gran letra H rodeada por un león, un águila, un tejón y una serpiente. Más tarde, en la ceremonia de clasificación, después de insistir mentalmente con todas sus fuerzas en que pertenecía a Ravenclaw, Sortinghat finalmente abandonó su idea de que Ryan se matriculara en Azkaban antes de realizar estudios de posgrado en Nurmengard 2. Los problemas comenzaron durante el verano después de su primer año. De regreso al orfanato, siguió una pieza de información en una aventura y usó magia. A su regreso, recibió una advertencia del ministerio, amenazándolo con la expulsión y la destrucción de su varita. El asunto fue finalmente resuelto por Dumbledore. Fue la primera vez que Ryan tuvo una conversación privada con el director. Poco después, una mujer del ministerio con cara de sapo, subordinada de Fudge, llegó para dar una advertencia personal. Con una voz dulce y enfermiza, dijo: «Eres culpable, lo sabes. Fue solo porque el ministro Fudge luchó contra la opinión popular que usted fue despedido. Deberías estarle agradecido. Y no debe haber una próxima vez, o te vas a Azkaban». Ryan se burló del recuerdo de las tácticas desvergonzadas empleadas por Fudge y sus compinches. Después de que Ryan se hizo un nombre como vidente, Fudge lo acosó implacablemente, enviándole una carta casi todos los meses hasta el año pasado, con la esperanza de que pudiera presentar una profecía declarando que Fudge es el ministro de magia divinamente elegido en ese momento. Tanto el ministro Millicent Bagnold como Dumbledore estaban en contra de mi expulsión, reflexionó Ryan mientras observaba su entorno. Según algunos amigos que lo saben, varios de los patriarcas de sangre pura eran los que exigían castigos severos para cualquiera que violara el decreto para la restricción razonable de la hechicería a menores de edad. Fudge, en busca de su apoyo, también adoptó una línea dura. Pero en el momento en que vio que Dumbledore se oponía, cambió de bando. «Fudge es realmente un político magistral», se dijo Ryan. Adoptar una postura dura contra un huérfano, probablemente nacido de mugles, era exactamente lo que las familias de sangre pura querían ver. Le valió a Fudge mucho apoyo. Eso, combinado con su talento para cambiar su posición y jugar en todos los bandos, le permitió a Cornelius Fudge convertirse con éxito en ministro de magia el año pasado, en 1990. Hablando de eso, ya era julio de 1991. En unos 2 meses, el famoso Harry Potter comenzaría en Hogwarts. Aunque había visto las películas de Harry Potter en su vida pasada, su conocimiento de los detalles era confuso. La mayoría de sus recuerdos de la historia original provienen de videoclips y memes virales, que probablemente no se alineaban perfectamente con las personas reales. Lo que más recordaba era que pensaba que algunos de los actores eran guapos. 3. Ahora, después de vivir en el mundo mágico durante 4 años, la historia que mejor conocía era la suya. La saga de Harry Potter fue la historia de otra persona. La única razón por la que recordó la inscripción de Harry fue porque alguien había mencionado los primeros años entrantes antes de las vacaciones. Eso llevó a que alguien más mencionara que el niño que vivió, el vencedor del Señor Oscuro, debería ser mayor de edad. Luego estalló un furioso debate sobre en qué casa se ubicaría Harry Potter, lo que llevó a una gran multitud a marchar hacia la sala común de Ravenclaw para exigir una profecía de Ryan. En ese momento, Ryan los había echado a todos. Ahora que lo pienso, ¿cuál fue nuevamente la trama del primer libro?, se preguntó en voz alta. Algo sobre el profesor de defensa contra las artes oscuras metiéndose en problemas, otra vez. Recordó la puerta giratoria de profesores de Dada durante los últimos 4 años, cada uno obligado a irse después de solo un año por una razón u otra. Uno tuvo un experimento mágico que salió desastrosamente mal. Otro tuvo que partir por asuntos personales urgentes. Una pobre alma incluso tropezó con una escalera que se desvanecía en su camino a clase, se cayó y alteró tanto su núcleo mágico que tuvo que ser internado en St. Mundos. El incidente más aterrador involucró a un profesor que perdió el control de una criatura oscura durante una lección. Si Ryan no hubiera previsto el evento gracias a su información diaria, podría haber resultado en la primera muerte de un estudiante durante una clase en más de un siglo. Se podía decir con seguridad que el grupo de magos talentosos dispuestos a asumir el maldito puesto de Dada en Hogwarts se estaba reduciendo.
Ya ni siquiera era una cuestión de profunda habilidad mágica. La mayoría de los magos adultos competentes simplemente no estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por un año de buen salario. De repente, se detuvo. Ante él había un grupo de piedras cubiertas de musgo medio hundidas en el fango. Si bien no emitían ninguna energía mágica obvia, su hechizo de detección le dijo que estas piedras habían presenciado magia. Protego. Con un sonido como de metal llamativo, un encanto de escudo de triple cast brilló a su alrededor. Este era el límite actual de su habilidad. El charme escudo era el único hechizo que podía lanzar 3 veces simultáneamente. Era una habilidad que había desarrollado durante 3 años de agotadora práctica diaria, ayudado por los conocimientos de un antiguo manual de duelo que había descubierto a través de su información. La fundición múltiple era una técnica excepcionalmente avanzada. Permitió a un mago superponer el mismo hechizo para lograr un efecto amplificado o entrelazar diferentes hechizos para obtener resultados complejos. Requirió una comprensión profunda de los encantos involucrados. La versión de Ryan, una técnica que llamó encanto triplex, era un atajo inteligente que solo funcionaba para apilar hechizos idénticos. Pero el efecto fue asombroso. Incluso con las reservas mágicas de un estudiante, su escudo triplex era lo suficientemente fuerte como para repeler hechizos de un mago adulto promedio. Hace 6 meses, durante las vacaciones de invierno, Ryan tuvo un encontronazo con un mago oscuro. Después de que la maldición Cruciatus del mago oscuro se estrellara contra el escudo con un ruido sordo, el hombre simplemente se quedó mirando, estupefacto, incapaz de creer que su imperdonable hubiera sido bloqueado por el protego de un simple estudiante. La magia y la habilidad de Ryan habían crecido considerablemente desde entonces. El encanto triplex ahora se manifestaba como una tenue y brillante armadura alrededor de su cuerpo. 9 Al rodear las piedras, Ryan supuso que eran los restos de una formación mágica o una matriz alquímica, un tipo de magia rara vez utilizada por los magos modernos. Su poder se había desvanecido, dejando solo un efecto residual que podía ocultar la zona y repeler a los mugles. Una versión completa probablemente habría incluido poderosos encantamientos ilusorios y defensivos. Los magos modernos tenían el conveniente amuleto repelente de mugles, que realizaba la misma tarea básica con un simple movimiento de la varita. Círculos mágicos ineficientes y complejos como este habían desaparecido de su uso, desapareciendo en las brumas del tiempo, mencionadas solo en libros antiguos. En la sección de alquimia antigua de la biblioteca de Hogwarts, recordó Ryan, Introducción a la alquimia clásica mencionó que este tipo de formaciones actúan como un candado mágico. Sin utilizar la fuerza bruta, solo puede entrar alguien que cumpla los criterios específicos. Sin embargo, reflexionó, mirando las piedras desmoronadas, en su actual estado de descomposición, probablemente podría abrirme paso a toda velocidad. Pensó en la información de ayer y todo encajó. El viajero perdido que estaba destinado a toparse con este lugar debe ser alguien que cumpliera con los requisitos de entrada de la formación. Fue divertido. A él, un mago, se le prohibió la entrada, mientras que una persona común estaba destinada a entrar y reclamar el tesoro. Con un último y conmocionado confringo, la última de las piedras se hizo añicos. La formación rocosa desordenada era ahora un cráter irreconocible. En su centro, sin embargo, había aparecido una entrada oscura y cuadrada, una marcada anomalía que demostraba que este lugar era todo menos ordinario. El agua del pantano circundante inmediatamente comenzó a gotear hacia la abertura. Ryan rápidamente lanzó un encanto helado, solidificando el barro alrededor de la entrada para evitar que las ruinas se convirtieran en un acuario. Quizás hace 800 años esto no era un pantano en absoluto, razonó. Incluso antes del decreto del Ministerio de 1631 que prohibía a todos los seres mágicos, excepto a los magos, llevar varitas, era poco probable que un mago merperson estableciera su hogar en medio de un pantano, y mucho menos uno humano. Cubierto de barro salpicado, saltó a la abertura y su encanto de escudo de triple lanzamiento absorbió el impacto. Aterrizó en una habitación espaciosa y subterránea. En las esquinas se apilaban cuidadosamente libros y cajas de madera, y en el centro había una larga mesa cubierta con diversos instrumentos. El suelo estaba sorprendentemente limpio, salvo unas gotas de barro de la entrada. Aunque no podía ver nada, el zumbido de la magia en sus venas gritaba que la habitación estaba saturada de poder y peligro. Tenía que tener cuidado. Protego.
A veces, murmuró para sí mismo, un buen truco es todo lo que necesita. Su encanto de escudo se hizo añicos y se reformó en un ciclo constante y brillante mientras soportaba una incesante avalancha de ataques desde todas las direcciones. 47 ataques mágicos, y 32 de ellos eran pura fuerza mágica, Ryan calculó con calma, con su escudo parpadeando bajo la tensión. Las trampas dejadas en una ruina eran una ventana clara a las inclinaciones mágicas de su amo. Un ataque mágico puro, como lo entendió Ryan, era el acto de proyectar energía mágica cruda sin el marco de un hechizo específico. Era un método de fuerza bruta que infligía daño tanto físico como mágico. Esta forma ineficiente de usar la magia era como lanzar galeones en lugar de piedras en un duelo, un desperdicio de energía para un resultado mediocre. En sus exploraciones anteriores, había encontrado ruinas que favorecían a los golems, otras que dependían de maldiciones complejas y algunas que eran obras maestras de la transfiguración. Una ruina particular de la transfiguración lo había dejado, entonces un niño de tercer año, completamente indefenso. No tuvo más remedio que encontrar a su jefe de casa y afirmar que había profetizado el descubrimiento de un sitio antiguo. Soy un vidente, después de todo. Es perfectamente normal para mí profetizar el descubrimiento de ruinas antiguas. ¿Y si Gringotts y los duendes tuvieran algún problema con que él recogiera sus descubrimientos? Bueno, ¿habían oído hablar alguna vez del elemento disuasorio Dumbledore? ¿No entendieron el prestigio que conlleva ser uno de los mejores estudiantes de Hogwarts? Debido a esto, los duendes de Gringotts tenían una relación de amor-odio con Ryan. Querían desesperadamente formar una sociedad con él para buscar tesoros juntos. Pero incluso con el profesor Flitwick liderando la expedición, esa ruina de la transfiguración había sido casi imposible de limpiar. Su núcleo era un espejo mágico, elaborado por el maestro de la ruina a partir de la esencia de docenas de Boggarts. Combinado con la magia de transfiguración ambiental de la ruina, podría, hasta cierto punto, manifestar los mayores temores de un explorador. Hasta el día de hoy, se despertaba sudando frío, recordando la visión de una figura con un vestido de novia rojo sangre doblando una esquina, con sus pies flotando justo por encima del suelo. Y el recuerdo de regresar a su dormitorio, solo para encontrarlo lleno de figuras silenciosas y mirando fijamente donde no debería haber habido nadie. Luego estaba el Boggart que realmente lo había sacudido. La repentina y abrumadora presencia de una nube en forma de hongo que florecía silenciosamente ante él, tan cerca que podía sentir el calor fantasma. Esa visión en particular había dejado incluso al profesor Flitwick pálido, mirando a Ryan como si fuera una especie de monstruo. Durante el año pasado, Flitwick, un maestro de charms de toda la vida, había estado buscando constantemente a la profesora Charity Burbage, la profesora de estudios muggles. Había desarrollado una fascinación morbosa por las armas muggles. A veces, a Ryan le preocupaba que algún día su profesor favorito pudiera retomar el desarrollo de armas como un trabajo secundario. Con Fringo. Ryan bebió una poción restauradora de magia con una mano mientras disparaba un jarrón ornamentado con estampado de Okami que de repente se había agrandado y volado hacia su cabeza. Nada de esto parece obra de un alquimista, se quejó. Ryan estaba fascinado por la alquimia y una vez soñó con crear un conjunto completo de equipo encantado para hacerse imbatible. Pero aún no había estudiado formalmente el tema. La alquimia era una asignatura optativa de sexto año en Hogwarts, disponible solo para estudiantes que aprobaban su soul. Era una disciplina profundamente difícil de aprender, más difícil de dominar, y tratar de enseñársela a sí mismo sería una pérdida de tiempo. Su información diaria le proporcionó tantas pistas para la exploración que tuvo que priorizar la mejora de sus habilidades de autodefensa en lugar de invertir tiempo en otras actividades. Aún así, conocía los conceptos básicos. Los alquimistas modernos normalmente se centraban en crear objetos mágicos, encantándolos con una variedad de hechizos fijos. Pero la habitación en la que se encontraba tenía muy pocos objetos de ese tipo. El dueño de este lugar parecía tener una obsesión única con el poder mágico puro. Finalmente, después del 60º ataque, la magia ambiental en la habitación quedó en silencio. Las trampas mágicas latentes se habían agotado. No es de extrañar que haya ganado una mención en los libros de historia, dijo Ryan, permitiéndose relajarse un poco mientras se acercaba a la mesa. Es increíble que sus trampas tengan tanto poder después de 800 años. Sabía con certeza que si el tiempo no hubiera debilitado gravemente los encantamientos, nunca habría sobrevivido al ataque. Su única opción habría sido retirarse y pedir refuerzos.
En externo, magia, leyó el título de un manuscrito limpio que yacía sobre la mesa. Fue escrito en runas antiguas, una escritura completamente diferente a la que utilizaban los magos modernos. Giró con cuidado las frágiles páginas, temiendo que un solo movimiento brusco hiciera que el pergamino se desmoronara y se convirtiera en polvo. Afortunadamente, Ancient Runes era un curso de tercer año y su profunda conexión con la alquimia significaba que Ryan había memorizado las traducciones de los símbolos más comunes. Gracias, antiguo maestro, por no utilizar runas oscuras, Ryan pensó, sintiendo una familiar sensación de desafío intelectual, como traducir textos clásicos de su antigua vida. Sacó su propio pergamino y pluma y comenzó el minucioso trabajo de traducción. La mañana pasó volando, pero solo había traducido alrededor del 10% del manuscrito. Mi cabeza está dando vueltas. Estoy exhausto, suspiró. Traducir investigaciones como esta es el trabajo más agotador. Constantemente tienes que proteger tus propios pensamientos de la influencia de la mente de un poderoso mago, es hora de una poción. Es hora de un descanso. Ryan agitó una mano. El anillo de sello en su pulgar parpadeó y, siguiendo su propio horario planificado previamente, apareció una poción para restaurar la energía mental, junto con tostadas con mantequilla y una gran chuleta de cordero que había traído de las cocinas de Hogwarts. El anillo fue una creación alquímica, un regalo de un alquimista al que había ayudado con una profecía. Se había fundido un amuleto de extensión indetectable en su interior hueco, creando un espacio de más de 100 pies cúbicos. Desde entonces, el alquimista se había convertido en uno de los amigos por correspondencia habituales de Ryan. Según este manuscrito, murmuró al revisar su traducción, la investigación consiste en crear fuentes externas portátiles de magia utilizando la sangre y los núcleos mágicos de criaturas mágicas. El concepto era a la vez sangriento y horroroso, pero poseía una especie de belleza fantástica y espantosa. El lenguaje a lo largo del texto era riguroso, preciso y deslumbrantemente lógico. Fue escrito de tal manera que obligó al lector a seguir los pasos del autor y a experimentar de primera mano el atractivo del proceso alquímico. Ese era el efecto que el manuscrito estaba teniendo en él. Podía sentir que sus propios pensamientos comenzaban a adquirir un tono carmesí, y su mente catalogaba incesantemente cada criatura mágica que conocía y sus debilidades. No fue hasta que bebió una bebida calmante y una poción energizante que volvió a ponerse a sí mismo, dándose cuenta de que ya había caído bajo la influencia de las teorías de otro. No es la primera vez, se encogió de hombros. Estos antiguos maestros tenían mentes brillantes. Es normal que me deje llevar. Siempre que esté preparado y tome mis pociones a tiempo, puedo gestionar el riesgo. Este era el conocido inconveniente de estudiar magia mucho más allá del propio nivel. Sin una base suficiente, era fácil dejarse llevar por el mal camino y convertirse en un mero seguidor que se hacía eco de los pensamientos de otro. Fue un efecto secundario que, afortunadamente, se pudo curar con monedas. Ryan estrechó los 2 frascos vacíos que tenía en la mano, lamentando el alto costo de su educación. Las 2 pociones, con un valor total de 6 galeones, solo proporcionaron protección durante unas 3 horas de estudio. Durante los siguientes 3 días, Ryan siguió un régimen estricto. Dividió su tiempo en ciclos de 6 horas. 2 horas para desarmar trampas y maldiciones en las otras habitaciones, recogiendo documentos y elementos alquímicos en su anillo. 2 horas para traducir el manuscrito. Y 2 horas para descansar, despejando su mente por completo. Un vidente seguro de sí mismo no tenía miedo de gastar dinero. Tomaba sus pociones cada 2 horas, dejando mucho margen de maniobra. No había necesidad de superar sus límites. Después de 3 días, el suelo estaba lleno de frascos vacíos, que parecían las consecuencias de una fiesta salvaje. Ryan finalmente guardó todo y completó la traducción del manuscrito. El costo: más de 70 galeones en pociones. 70 galeones en 3 días, solo con pociones, calculó. Eso es más de lo que la mayoría de los magos adultos ganan en 2 meses. Parece que es hora de publicar algunas profecías nuevas. Planeaba dirigirse primero a Gringotts para retirar algo de dinero y vender los objetos mágicos menos esenciales que había encontrado. Luego compraría nuevos amuletos protectores y reabastecería sus suministros de pociones. Por supuesto, algunas cosas no estaban a la venta. Ryan miró la cadena de plata enrollada alrededor de su muñeca, salpicada de pequeñas cuentas pulidas. Fue el tesoro físico más preciado de esta expedición, descubierto escondido bajo capas y capas de protección. Un viajero solitario luchaba por atravesar el pantano. Estaba irremediablemente perdido.
Oh, Dios, por favor sálvame, oró, con la voz débil y quebrada por el agotamiento. Por favor muéstrame el camino. Se desplomó de rodillas en el barro. Los justos claman, y el Señor los oye. Él los libra de todas sus tribulaciones. Ryan, todavía bajo su encanto de desilusión, se quedó paralizado. Por un momento, quedó atrapado entre ayudar y no ayudar. Recordó la información sobre un viajero perdido y, después de salir de las ruinas, comenzó a buscar cualquier señal de vida. Estaba a punto de rebelarse, de guiar al hombre con un poco de magia y ofrecerle algo de comida y agua. ¿Quién hubiera pensado que se toparía con una escena como esta? Si no ayudara, iría en contra de su propia conciencia. La brújula moral del mundo mágico aún no se había degradado hasta el punto en que los Uizengamot lo acusarían diciendo: «Tú no lo causaste, entonces ¿por qué ayudaste?». Pero si él ayudara, era de conocimiento público que cierto ser todopoderoso podía ser un poco posesivo. ¿Qué pasaría si un mago respondiera una oración dirigida a él? Ryan nunca había visto ni oído hablar de ningún milagro divino genuino durante sus años en el mundo mágico, pero tampoco había oído hablar de nadie que hubiera renacido en otro mundo. ¿Y sí? El silencio flotaba en el aire. El pobre hombre, con sus oraciones sin respuesta, intentó una nueva táctica. Alá, mi señor, oro por todas las personas, para que puedan vivir sus vidas en paz. Bueno, este tipo ciertamente cubre todas sus bases, pensó Ryan, luchando por mantener la cara seria. Observó cómo el hombre procedía a orar a todas las deidades que se le ocurrían, desde Dios y Alá hasta los Budas y los inmortales celestiales. Ryan esperó pacientemente hasta que las súplicas del hombre finalmente se dirigieron a figuras mágicas legendarias como Merlín y la Dama del Lago. Por fin, como mago, Ryan tuvo su justificación. Habiendo fracasado sus oraciones a todas las religiones importantes, un desesperado Louis Evans estaba lleno de humo. De repente, un orbe de luz, como una aparición divina, se materializó ante él. Lo rodeó y, en su estado aturdido, pensó que sentía una lluvia ligera, como una bebida fría después de una larga sequía, llenándolo instantáneamente de fuerza. La barba de Merlín, la barba de Merlín, la barba de Merlín, tartamudeó. Cuando se enfrenta a un shock profundo, el cerebro humano a menudo recurre a la repetición. Ante este repentino milagro, Louis Evans se convirtió en un disco rayado, con la mente obsesionada con el apellido que había gritado: el legendario archimago Merlín. Louis giró la cabeza con rigidez, escaneando el pantano en busca de ver a un anciano sabio con túnicas andrajosas y cabello largo y suelto. Un destello de fantasía infantil se encendió en su corazón. La leyenda del rey Arturo era una historia que todos los niños amaban, un mundo con el que soñaban por la noche. Pero no vio nada. Solo el orbe de luz, que ahora bailaba en una sola dirección, como si señalara el camino. Al no tener otra opción, Louis siguió la luz y se abrió paso a través del pantano. Más adelante vio una mesa redonda de madera y una sola silla. Sobre la mesa había un plato de fragantes chuletas de cordero y tostadas, junto a una jarra grande de jugo de calabaza. Gracias, Merlín, dijo Louis con sincera reverencia antes de sentarse y devorar la comida. El amuleto Lumos realmente hace maravillas como efecto especial. Lo engañó instantáneamente, pensó Ryan. Acababa de utilizar una especie de amuleto de estímulo para darle a Louis un impulso de adrenalina. Todavía desilusionado, Ryan centró sus sentidos mágicos en el hombre que ahora se estaba llenando la cara. Sentía una intensa curiosidad por saber por qué un humano común y corriente sin magia podría haber atravesado la barrera mágica de la ruina. Bajo un escaneo mágico tan detallado como una ecografía Mugle, toda la estructura fisiológica de Louis quedó al descubierto ante los ojos de Ryan. Su anatomía no es diferente a la de un ser humano normal, aparte de algunos cálculos renales y un tejido muscular inusualmente resistente. La razón debe estar oculta en una estructura en el plano mágico. Todavía no tengo la capacidad de ver eso sin diseccionarlo, así que tendré que guardarlo para más adelante. Ryan colocó silenciosamente un trazador mágico sobre Louis, una marca sencilla para encontrarlo nuevamente en el futuro. Después de dejar suficientes suministros y un mapa dibujado a mano para sacar al hombre del pantano, Ryan apareció con un suave estallido. Londres. En una calle lateral desierta de la ciudad brumosa, Ryan apareció de la nada. No se había aparecido directamente en el callejón Diagon, no porque estuviera protegido por un Jinx antidesaparición, sino porque las leyes de aparición del ministerio requerían que todos los magos pasaran una prueba y adquirieran una licencia. Ryan, al ser menor de edad, no tenía licencia para aparate. Aparecer en medio de una multitud de magos solo conduciría a problemas interminables.
Caminó hacia un pub estrecho y destartalado que la mayoría de la gente en la calle parecía ignorar por completo. Este era el Caldero Chorreante, la puerta de entrada al Callejón Diagon. Después de intercambiar saludos con un grupo de magos que estaban de pie para darle la bienvenida, Ryan se encontró estrechando la mano del profesor Quirrell. Profesor Quirrell, es un placer conocerlo finalmente. Espero con ansias tus lecciones, dijo Ryan sin problemas. Tom, buen hombre, una copa de tu oporto especial para el profesor, por favor. Ryan le arrojó un galeón al viejo camarero, quien sonrió con una sonrisa casi sin dientes. No esperaba encontrarse aquí con el profesor de defensa contra las artes oscuras del próximo año. Su primer encuentro había sido breve en Hogwarts durante las vacaciones, cuando Quirinus Quirrell había llegado para su entrevista. Simplemente habían asintido al pasar uno junto al otro, uno dirigiéndose a la biblioteca y el otro a la oficina del director. Una hora, con la llegada del Salvador Harry Potter a la vuelta de la esquina, y recordando que el profesor Quirrell era el profesor de hada que tuvo problemas este año, los años de Ryan interpretando el papel de un misterioso vidente entraron en acción instintivamente. Le pidió al profesor Quirrell una copa de port independientemente de si su intuición era correcta o no, siempre era mejor sentar las bases. Al crear asociaciones con objetos simbólicos y actuar de forma críptica, simplemente estaba cumpliendo los requisitos básicos de un maestro pronosticador. 2. Hizo que todos creyeran que eras un profesional. Quirinus Quirrell tartamudeó y sus palabras tropezaron unas con otras. Llevaba un turbante grueso de color púrpura y tenía una expresión complicada en su rostro, como si quisiera rechazar la oferta de Ryan. Pero en el momento en que el galeón de Ryan golpeó el mostrador, el viejo Tom se movió con una velocidad asombrosa. Con el mejor servicio, utilizando licores de la mejor calidad y la copa más ornamentada, presentó una gran copa de vino de Oporto. Era un puerto blanco, procedente del escarpado Valle del Duero. El vino era de un rico color dorado que se profundizaba con el tiempo y tenía una calidad suave y fácil de beber con notas de especias y miel. Era una bebida que simbolizaba estatus y honor. 2. En ese momento, sin embargo, el profesor Quirrell no sentía ni estatus ni honor. Por el contrario, parecía perdido y su rostro se volvía aún más pálido mientras aceptaba temblorosamente lo que probablemente era el vaso de Oporto más caro jamás vendido en Leaky Cauldron. Señor Welles, Quirrell tartamudeó, agarrando el vaso potencialmente caliente de port. Como el vidente más grande de nuestro siglo 100, ¿cuáles son sus pensamientos sobre mi nueva posición P? Por favor, profesor, llámeme Ryan. Y estoy lejos de ser el mayor vidente. La profesora Trelawney es una vidente extraordinaria por derecho propio. Ryan puso su sonrisa profesional y misteriosa. Primero desvió los elogios del profesor para cerrar la distancia entre ellos, luego continuó. El Oporto es una buena bebida, ¿no? Personalmente recomiendo combinarlo con un postre dulce o queso. Por ejemplo, el nuevo queso comadreja de Oniduques tiene una textura maravillosamente cremosa. Luego se volvió hacia el camarero. Tom, buen hombre, ¿por casualidad tienes alguno de los USHS de Oniduques? Si es así, por favor traiga una porción para el profesor Quirrell. Mis disculpas, señor Welles, dijo Tom, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, preparó un pequeño plato de queso dulce detrás del sucio mostrador y lo colocó frente a Quirrell. Queso WSL, Quirrell murmuró. Tomó un sorbo del dulce Oporto, mordisqueó el queso y logró forzar una sonrisa de dolor. Tengo algunos asuntos que atender con los duendes, dijo Ryan, con expresión inescrutable. Por favor, disfrute, profesor. Espero verte en la fiesta de inicio del semestre. Con una ligera reverencia, salió del bar y salió al pequeño patio amurallado que había detrás. Golpeó una secuencia de ladrillos en la pared, que comenzó a moverse y plegarse, revelando una calle mágica y bulliciosa. Mientras Ryan se dirigía hacia el edificio blanco como la nieve más prominente, murmuró para sí mismo, esperando que Quirrell hubiera entendido la pista. Uno de los personajes principales de las historias de Harry Potter es el hermano menor de Perky, ¿verdad? El nombre Perky Weasley era famoso en Hogwarts. Tenía un respeto genuino por la valiente línea de magos dispuestos a adoptar la maldita posición dada. Eran personas que verdaderamente ignoraban la vida y la muerte, poseedoras de un espíritu intrépido. Por eso, basándose en sus confusos recuerdos de los personajes, le había dado a Quirrell la pista. Weasley, como en Weasley. 2. Espera, ¿no era Quirrell el villano de la primera historia? La memoria de Ryan era incierta. Parecía recordar que alguien llamó a Quirrell de dos caras y lo ignoró. Nadie podría causar ningún problema real justo debajo de las narices de Dumbledore. Esta era una conclusión a la que había llegado después de años de exploración.
Los maestros de las ruinas que había descubierto eran todos grandes magos por derecho propio, individuos que, si vivieran hoy, sin duda se convertirían en titanes del mundo mágico moderno. Pero desde la perspectiva actual de Ryan, ninguno de ellos exudaba el mismo sentimiento que el director Dumbledore. Era una sensación de poder incomparable, algo que lo colocaba en una categoría completamente diferente, no solo de los magos comunes, sino incluso de los 4 jefes de casa. Se sentían como 2 especies completamente diferentes. Ryan decidió que, como mucho, vigilaría pasivamente a los personajes principales si alguna de sus informaciones diarias los involucraba, se la comunicaba a su jefe de cámara con antelación, solo para evitar que ocurrieran desastres reales. Banco Mágico Gringotts. En los grandes escalones afuera del banco, Ryan sacó un gran cofre de madera de su anillo encantado, lleno de los artículos que pretendía vender. En el momento en que se acercó a las puertas, recibió una recepción por parte de los duendes que casi podría describirse como acogedora. Maestro Bueyes, comenzó un duende tasador, con sus ojos codiciosos pegados al pecho que Ryan le había presentado. El manejo cuidadoso, casi reverente, de la caja por parte del duende contrastaba hilarantemente con su mirada codiciosa. A Gringotts le interesaría mucho establecer una asociación formal con usted. Esperamos que lo consideres. Al apartar la mirada del tesoro, el duende repitió la misma invitación que Ryan había escuchado docenas de veces antes. El chisme entre los duendes de Gringotts era que cada transacción con Ryan Weyes era dolorosa y siempre terminaba con el banco teniendo que desprenderse de una cantidad significativa de oro. Mi querido duende, respondió Ryan con suavidad, todavía tengo que completar mis estudios en Hogwarts y simplemente no tengo tiempo para una asociación así. Tienes mis disculpas. En verdad, Ryan no tenía absolutamente ningún deseo de hacer negocios con los duendes. ¿Quién en su sano juicio aceptaría un sistema en el que, incluso después de pagar por un artículo, los duendes que lo fabricaban afirmaran para siempre que seguía siendo suyo? Donde los magos que no devolvían los objetos prestados eran denunciados como ladrones y villanos por toda la nación de duendes. 3. Pagar por una licencia de corto plazo mientras la propiedad nunca cambia. El modelo de negocio le resultaba extrañamente familiar y le recordaba a Ryan los acuerdos de software y las suscripciones de streaming de su vida pasada. Maestro Bueyes, le imploramos que lo reconsidere. El duende presionó. Sus ojos se dirigieron hacia los tesoros centenarios que había en el pecho, y la idea de tener que pagar miles de galeones para adquirirlos hizo que sus afilados dientes rechinaran juntos. Luchó contra el impulso de convocar a una horda de sus hermanos para inmovilizar a Ryan y obligarlo a firmar un contrato, obligándolo a trabajar para Gringotts durante todo el año y todos los derechos de propiedad volvieron al banco. Pero no se atrevió. No fue solo por el Ministerio de Magia o la ley mágica. Más importante aún, Ryan Weyes era estudiante en Hogwarts. No hay necesidad. Realmente no tengo tiempo. Sigamos con el acuerdo habitual y comencemos la evaluación, ¿de acuerdo? Ryan interrumpió al duende, ansioso por iniciar la transacción. Una vez terminadas las bromas, el comportamiento del duende cambió y se volvió solemne y astuto. Señor Weyes, comenzó cambiando de tono, estos objetos son bastante antiguos. Hay daños y desgaste importantes. Gringotts no puede aceptar artículos en tal estado. Además, añadió, con la voz llena de indignación justificada, está bastante claro que varias de estas piezas alquímicas y objetos mágicos son de fabricación duende. Ellos nos pertenecen por derecho. Todos los Gringotts esperan que hagas lo correcto y los devuelvas a sus dueños originales. El duende lo había degradado de maestro Weyes a señor Weyes y ahora estaba usando una combinación de tácticas clásicas de regateo y lógica de duende tradicional para lanzar un ataque a gran escala contra el precio. Pero Ryan había tratado con Gringotts demasiadas veces como para que esto funcionara. Estaba cansado de discutir con la filosofía abstracta de los duendes. ¿Los estás comprando o no? Si no, llevaré mi negocio a otras tiendas de alquimia. Con eso, tomó el pecho y se preparó para partir. El duende de servicio asumió que Ryan estaba mintiendo y observó con aire de suficiencia, esperando ver qué haría a continuación. Sin embargo, un duende mayor que había tratado con Ryan antes vio esto y se apresuró a acercarse en pánico. Maestro Weyes. Por favor, perdone a nuestro nuevo trabajador temporal, todavía está aprendiendo. Me encargaré de su transacción personalmente. Por aquí, por favor. Hizo un gesto para que Ryan lo siguiera, dejando al duende más joven parado detrás del mostrador, completamente desconcertado e inseguro de qué hacer. No fue hasta que un duende cercano terminó su trabajo y se acercó que la situación se explicó.
Cuando Ryan Oyes dice que se va, lo dice en serio. La primera vez que vino aquí hizo exactamente lo mismo. Salí y vendí todo a Borgin y Burkes. Los Grimnock tuvieron que pagar varias veces el valor original para recuperar lo que por derecho nos pertenecía de las garras de esa hiena codiciosa. No tienes idea del error colosal que acabas de cometer. El último duende que nos costó tanto oro fue enviado a casa en desgracia. Maestro Bueyes, anunció el experimentado duende después de una inspección exhaustiva utilizando un ocular de joyero, básculas de cobre y una serie de pruebas mágicas. Gringotts adquirirá de usted hoy 3 antigüedades, 5 dispositivos alquímicos antiguos y 3 artefactos mágicos, para un total de 11 artículos. Nuestra oferta es de 1437 galeones y 12 hoces, no, hagámoslo de 1438 galeones. Además, hay 107 monedas antiguas. 49 galeones antiguos, 28 hoces antiguas y 30 knuts antiguos. Gringotts comprará la colección por un total de 400 galeones. Por todo lo enumerado, Gringotts le pagará un total de 1838 galeones. El precio estaba solo ligeramente por debajo del valor de mercado, lo que en sí mismo era sorprendente. El lowball agresivo estaba en la naturaleza de los duendes. Pero hoy, aterrorizado de que Ryan realmente pudiera alejarse, el duende había luchado contra todos sus instintos e incluso redondeó el precio en 5 sicles para hacer un galeón completo. Listo, estuvo de acuerdo Ryan. Retira 838 galeones para mí. Los 1000 restantes los puedo depositar en mi bóveda. Sígueme, por favor, dijo el duende, saltando de su taburete alto y guiando a Ryan hacia las bóvedas subterráneas. El carro avanzaba a toda velocidad por pistas estrechas y frías. Ryan lanzó casualmente un amuleto de escudo sobre sí mismo para protegerse del aire helado. Un momento, por favor. Recuperaré los 1838 galeones, dijo el duende mientras el carro se detenía. Abrió la enorme puerta de su propia bóveda, un tesoro personal perteneciente al propio Gringotts. Ryan vio al duende entrar corriendo antes de que un velo mágico oscureciera su vista. Pero en esa fracción de segundo, vislumbró literalmente montañas de galeones y artefactos invaluables que irradiaban un inmenso poder mágico. La frase montaña de oro no era una metáfora. Tenía cientos de pies de altura. Un momento después, el duende emergió portando una pequeña bolsa, claramente encantada con un encanto de extensión indetectable. El carro arrancó de nuevo y pronto llegó a la bóveda de Ryan. Usó su llave para depositar los 1000 galeones en su propia pila de monedas. Esta vez, montaña era solo una figura retórica. Después de que el carro los devolvió al vestíbulo principal, el duende lo detuvo en la puerta. Maestro Bueyes, la bolsa de extensión indetectable que sostiene es un producto de Gringotts. No se puede retirar del local. Si deseas conservarlo, el precio es de 15 galeones. Una mirada petulante apareció en el rostro del duende. Era seguro que Ryan tendría que pagar. Tácticas clásicas de duendes, pensó Ryan, no me sorprendió en absoluto. Para total incredulidad del duende, Ryan simplemente arrojó la bolsa hacia atrás y salió de Gringotts sin decir una palabra. El duende se apresuró a abrir la bolsa, solo para encontrarla completamente vacía. No tenía idea de cuándo ni cómo Ryan podría haber transferido el oro. A veces, un simple amuleto invocador puede brindarnos la simple alegría de tener almacenamiento extradimensional, Ryan pensó con una sonrisa privada. Después de depositar los 1000 galeones en su bóveda, sostuvo discretamente la boca de la bolsa de Gringotts contra la abertura de su propio anillo encantado y lanzó implacablemente encantos de invocación hasta que se transfirió hasta la última moneda. Una sabía que los duendes nunca le darían algo gratis. Cuando el duende permaneció en silencio mientras sostenía la valiosa bolsa, Ryan supo que se avecinaba un truco. La única explicación era que el duende estaba tratando de lograr una pequeña victoria personal, la satisfacción única de hacer que Ryan Oyes gastara dinero en Gringotts. ¿Hagrid? De pie en las escaleras de Gringotts, Ryan vio 2 figuras acercándose. Un hombre gigante cuyo rostro estaba casi oculto por una espesa barba y un niño pequeño y flaco nadando con ropa de gran tamaño y usando un par de gafas redondas rotas unidas con cinta adhesiva. Oh, Ryan. Me apetece verte aquí. Hagrid retumbó felizmente. Caminó hacia adelante y le dio una fuerte palmada en el hombro a Ryan, casi dejándolo tambaleándose. Luego empujó al niño hacia adelante. Ryan, nunca adivinarás quién es. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Hagrid se dio una palmada en la frente. Espera, por supuesto que lo harías, dijo, con el tono irritado. Después de todo, eres el vidente más poderoso del siglo. La mente de Ryan se aceleró mientras miraba al niño.
No era raro que un miembro del personal de Hogwarts visitara a un estudiante antes del semestre, pero una escolta personal al Callejón Diagon era poco común, generalmente reservada para familias nacidas de muggles. Que Hagrid lo trajera aquí, a Gringotts, sugería dos cosas. Primero, el niño era huérfano pero tenía su propia bóveda. La ayuda financiera de Hogwarts se daba directamente a los estudiantes y no tenía ningún pariente que lo acompañara. Y el tipo de cambio del dinero muggle era demasiado elevado para que un huérfano pudiera manejarlo solo. En segundo lugar, este chico era increíblemente importante para Dumbledore, porque Hagrid era uno de los amigos más confiables de Dumbledore. Combinando estas deducciones con el gran debate que se había desatado en la escuela el semestre pasado, Ryan sabía exactamente quién era. Hizo una ligera reverencia formal y extendió la mano. Comentario Harry Potter. Bienvenidos de nuevo al mundo mágico. Ser llamado por su nombre por un completo desconocido fue un profundo shock para Harry Potter. Miró al apuesto niño mayor que tenía delante, tratando de entender cómo esa persona podría reconocerlo. Esto no era como el caldero chorreante, donde Hagrid lo había presentado y una multitud de personas se había agolpado para saludarlo. Esta vez, Hagrid no había dicho una palabra. Sin embargo, este niño supo su nombre al instante. A los ojos de Harry, el cabello negro y la túnica oscura del niño no lo hacían parecer sombrío. Más bien, parecieron acentuar su porte sereno y digno. Los ojos marrones del niño eran de un tono muy pálido, y la mirada dentro de ellos se sentía a la vez suave y extrañamente distante, casi onírica. La sonrisa amistosa en su rostro le recordó a Harry las expresiones de asombro y emoción que había visto en los rostros de los magos en el pub. Juntando las palabras anteriores de Hagrid con el hecho de que este niño sabía quién era, Harry tomó la mano ofrecida, sintiendo una extraña mezcla de confusión y curiosidad. Hola, señor Weasley. Hagrid sonrió radiante y agregó, este es Ryan Weasley. El vidente más poderoso de nuestro tiempo y el profeta más talentoso. Y, por supuesto, tu estudiante de cuarto año. No es cuarto año, Hagrid, corrigió Ryan con una sonrisa. Cuando Harry empiece, estaré en mi quinto año, volvió sus pálidos ojos hacia Hagrid. En realidad, hace 3 días te vi hablando con una acromántula. Mencionaste que tenías una gran tarea que realizar. Me preguntaba qué podría ser y si necesitabas ayuda. Resulta que traías a Harry a casa. Ryan, por supuesto, estaba recordando su información reciente. Sí, fui a ver a Aragog antes de irme, Hagrid lo admitió, dando un pequeño salto de sorpresa que hacía tiempo que se había convertido en un reflejo. Aunque no le había contado a nadie sobre su visita, escuchar a Ryan saberlo ya no le causó una verdadera sorpresa. Tal como dije, Harry, dijo, sacudiendo la cabeza con aire impotente. Ryan es el mejor vidente en un siglo. Sabe todo tipo de cosas de antemano. Es sencillamente injusto, eso es lo que es. Harry asintió y estuvo completamente de acuerdo. Entonces una pregunta le vino a la cabeza. ¿Qué es una acromántula? Es simplemente una criatura mágica y gentil, eso es todo, dijo Hagrid vagamente. Al escuchar la definición de gentil de Hagrid, Harry recordó de repente que en su camino hacia aquí, Hagrid había mencionado casualmente que siempre había querido tener un dragón. Ryan, muy consciente de que las opiniones de Hagrid sobre las criaturas no eran exactamente convencionales, vio que Harry estaba a punto de insistir en el tema y hábilmente cambió de tema. ¿Están ustedes dos aquí para conseguir dinero para Harry? Así es. Harry tiene una lista completa de cosas que necesita comprar. Estamos, solo aquí por el oro, respondió Hagrid rápidamente. Ryan notó que los ojos de Hagrid se alejaban mientras hablaba. Entonces, Hagrid tiene otra tarea aquí, pero no puede hablar de ello, concluyó. No hizo más preguntas y, después de despedirse de ellos, se dirigió a las profundidades del Callejón Diagon para comprar algunos amuletos, materiales y pociones nuevos para sí mismo, junto con algunos regalos cuidadosamente elegidos para los profesores y el personal de Hogwarts. Establecer buenas relaciones con el profesorado era el verdadero camino necesario para una carrera exitosa en Hogwarts. Desafortunadamente, muchos magos jóvenes nunca se dieron cuenta. Tendían a mantener a sus profesores a distancia, e incluso los estudiantes más brillantes rara vez lograban establecer una relación con todos ellos. Ryan siempre había creído que la excepcional facultad y la biblioteca de Hogwarts eran los mayores tesoros de la escuela, el verdadero legado de 1000 años. Después de una larga ceremonia de compras en el Callejón Diagon, la bolsa de galeones de Ryan se había reducido a poco más de 400. Cuando estaba a punto de irse, corrió hacia Hagrid nuevamente, esta vez llevando una gran jaula de búhos, con Harry siguiéndolo a su lado. Hagrid,
¿Ya has empezado a criar búhos? Oh, no, por supuesto que no. Este es un regalo de cumpleaños para el joven Arrillian, deberías haber visto a los muggles que lo criaron, dijo Hagrid, con la voz cargada de emoción. Son todos unos muggles. No solo no creían en la magia, ellos también, Hagrid olfateó fuerte. Hicieron que Harry viviera en un armario. Y ni siquiera le hablaron de Hogwarts. Es un escándalo, eso es lo que es. ¿Entonces Harry nunca recibió un regalo de cumpleaños? Ryan preguntó. Nunca, confirmó Hagrid. Vi lo mucho que le gustaba a este búho en el camino hacia aquí, así que se lo compré. Ryan podía ver claramente a Harry sonrojarse de vergüenza. Él sonrió y dijo intencionalmente. Me temo que tampoco te compré un regalo de cumpleaños, Harry, no tienes que, Harry tartamudeó rápidamente. Creo que debo hacerlo, dijo Ryan riendo. Se volvió hacia Hagrid. ¿Qué más necesita Harry? Hemos comprado todo lo que está en la lista. Lo único que queda es una varita. Ollivander tiene un acuerdo con Hogwarts, 7 galeones por una varita de primer año. Y es mejor que Harry compre él mismo su primera varita. Por supuesto, asintió Ryan. La varita elige al mago. No debería interferir con eso. ¿Alguna sugerencia para otro regalo entonces? Bueno, hay una cosa, dijo Hagrid pensativamente. A Harry le preocupa que lo clasifiquen en Slytherin. ¿Qué opinas? Harry miró a Ryan con una mirada esperanzada. Estaba claro que durante su viaje de compras, Hagrid le había dado una información detallada sobre las habilidades del vidente más grande del siglo. Esta pregunta otra vez, Ryan sintió la necesidad de rascarse la cabeza. No tenía información real sobre el asunto, pero años de interpretar al maestro profeta habían perfeccionado sus instintos. Primero aplicó los efectos especiales. Su mirada se volvió más distante y desenfocada, y un tenue brillo perlado pareció cubrir sus ojos. Mientras mantenía una sonrisa plácida, la mente de Ryan corría, excavando en los profundos archivos de su memoria. Encontró la respuesta. El trío principal eran todos Gryffindors. También recordó que ganaron tantos puntos en el último minuto que prácticamente fueron dueños de la House Cup. 3 comenzó a hablar lentamente, con la voz baja y resonante. Un niño perdido está lleno de incertidumbre sobre el futuro. Pero no necesita preocuparse. Está destinado a caminar con valentía y comenzar una aventura digna de leyenda. Cuando Ryan terminó, Hagrid le dio una palmada tan fuerte a Harry en el hombro que Ryan estaba seguro de haber visto al niño encogerse una pulgada. ¿Qué significa eso? Harry preguntó, completamente perdido. No te lo puedo decir. Es una sorpresa, dijo Hagrid misteriosamente. Vamos, será mejor que te llevemos a casa de Ollivander a buscar esa varita. Ollivanders, fabricantes de varitas finas desde el año 382 hace dentro. Garrick Ollivander recordó con cariño y preguntó por los padres de Harry, saludó cálidamente a Hagrid y luego dirigió sus pálidos ojos lunares hacia Ryan. Ryan Wales. Appleward, 14 pulgadas, con un núcleo de cuerda de corazón de dragón, recitó Ollivander. Una varita poderosa, sin duda. Adecuado para un mago con altos ideales y una gran visión. Su tono era suave, pero tenía un peso inmenso. La varita elige al mago, señor Welles. Siempre supe que lograrías grandes cosas. Simplemente no anticipé que poseerías un don tan poderoso para la profecía. La voz de Ollivander cambió sutilmente. Pero los altos ideales no siempre conducen a buenos finales, señor Welles. Maestro Ollivander, respondió Ryan con voz firme y clara, darle a todos los arrepentimientos e injusticias el final que merecen es la razón por la que estudio magia. Sus palabras estaban llenas de una convicción justa. Después de todo, él realmente quería cambiar el mundo mágico para mejor. El hecho de que tuviera que hacer un espectáculo en el proceso, lo que lo obligó a aceptar el asombro y el respeto de la comunidad mágica, fue simplemente una necesidad desafortunada y llena de lágrimas. Un tanto Harry como Hagrid no pudieron evitar mirar fijamente a Ryan, impresionados por la fuerza de su convicción juvenil. Era un espíritu lo suficientemente poderoso como para inspirar amor en cualquier corazón que valorara la justicia y el coraje, y para hacer que quienes actuaban en sombras y planes se encogieran de vergüenza. Ollivander soltó una pequeña y seca risa. Las varitas de manzano tienen otro rasgo. Sus dueños poseen un gran carisma y pueden inspirar fácilmente a otros. Pero magos como usted, señor Welles, en el último siglo, ha habido dos. No dijo más sobre el asunto y se giró para medir a Harry por su varita. Ryan sabía exactamente lo que Ollivander quería decir. Uno de esos dos era el hombre que, en un solo verano en Godric's Hollow, había cautivado por completo al mago más grande del siglo.
El otro, asumió, era Voldemort, antes de que los desfigurantes Horrocruxes le destrozaran la mente. 3 Así pues, mis predecesores recorrieron este camino antes que yo y lo bloquearon en ambos extremos. La confianza del director en mí todavía está muy en duda, suspiró internamente. Observó cómo Harry finalmente se unía a su varita destinada y escuchó el comentario de Ollivander sobre esperar grandes cosas de él. Un pensamiento perdido le vino a la cabeza. ¿Qué pasaría si Ollivander le dijera eso a cada joven mago que entrara en su tienda? Los que alcanzaran la grandeza elogiarían la previsión de Ollivander por el resto de sus vidas, y aquellos que no llegaran a nada se sentirían demasiado avergonzados como para admitir que Ollivander les había dicho lo mismo. La lógica es un bucle perfecto y autosostenible. Justo cuando estaban a punto de salir de la tienda, Ryan regresó. Maestro Ollivander, dijo con voz clara y aguda, atravesando el silencio polvoriento. Esos 2 que mencionaste, no es que su carisma fuera ilimitado. Es porque somos magos. La fuerza de un mago reside en el conocimiento, y su carisma surge del poder estación de Paddington. Hagrid, Ryan, comenzó Harry, dejando la hamburguesa que había estado comiendo. Eligió sus palabras con cuidado. Toda esa gente del caldero chorreante y el señor Ollivander, todos creen que voy a lograr grandes cosas, pero no sabías nada de magia y, hasta hoy, ni siquiera sabías que existía el mundo mágico. Ryan terminó por él, viendo la vacilación escrita en todo el rostro de Harry. Ofreció una sonrisa reconfortante. No te preocupes por eso. Cada año en Hogwarts, hay muchos estudiantes nacidos de muggles que, como tú, no saben nada de magia antes de recibir su carta, pero a menudo son tan brillantes como cualquier estudiante de una familia de magos, continuó Ryan. Además, a los ojos de todos, eres el héroe que derrotó a Voldemort, pero no sé nada de lo que pasó esa noche con Voldemort. Harry soltó. Inmediatamente notó que Hagrid daba 2 escalofríos violentos y rápidamente agregó. Lo siento. Hagrid simplemente agitó una mano grande. No es tu culpa, Harry. Es solo que Ryan aquí nunca lo llama. Tú sabes quién. Harry estaba desconcertado. No podía entender por qué Hagrid, que en su mente era un gigante poderoso que lo había rescatado de los Dursley, estaba tan aterrorizado por el nombre de Voldemort. Al fin y al cabo, 2 de las 3 personas presentes lo decían sin ningún problema. Es porque Hagrid vivió esa época, explicó Ryan con delicadeza. Todavía tiene temores persistentes de él. Durante el apogeo de su poder, lanzó una maldición sobre su propio nombre, un tabú. Cualquiera que se atreviera a hablarlo sería localizado instantáneamente. Harry, que ahora conocía de primera mano las consecuencias de ser encontrado por Voldemort, asintió. Finalmente comprendió la fuente del terror de Hagrid. Tu clase de primer año será diferente, dijo Ryan de repente cuando el tren llegó a la estación. A diferencia del pasado, cuando la mayoría de los magos solo hacían amigos dentro de su propia casa, algunos de ustedes construirán amistades entre los 4. ¿Por qué? Preguntó Harry. ¿Por qué? Hagrid se hizo eco. Un secreto, dijo Ryan con una sonrisa débil y misteriosa. Juntos, él y Hagrid vieron a Harry, cuya mente ahora estaba encendida por una curiosidad felina, subir al tren de regreso a casa. Ryan saludó mientras el tren comenzaba a alejarse. Espero verte el 1 de septiembre. Lleno de una imparable sensación de asombro y anticipación, Harry viajó en tren de regreso a casa de los Dursley, donde lo esperaba un mes de noches sin dormir y llenas de emoción. Hogwarts. ¿Vas a ver al director también? Ryan preguntó. Se dio cuenta de que Hagrid no había regresado a su cabaña en el borde del bosque prohibido, sino que estaba entrando al castillo con él, subiendo la gran escalera. Lo soy, confirmó Hagrid. Bueno, entonces, vayamos juntos. Ryan se adelantó a él y se dirigió a la gárgola de piedra que custodiaba la entrada a la oficina del director. Gotas de limón. La gárgola subió lentamente en espiral, revelando una escalera de piedra en movimiento. Los 2 subieron y llamaron a la puerta de roble con su aldaba de latón en forma de grifo. Entraron a la oficina del director. En el interior, las mesas de patas delgadas estaban abarrotadas de instrumentos plateados que zumbaban y expulsaban humo. En el escritorio principal había una copia del Daily Prophet. Detrás del humo arremolinado, Albus Dumbledore interactuaba con Fawkes, su fénix, que saltaba juguetonamente sobre una percha dorada. Ryan, Hagrid. ¿A qué debo el placer? Y juntos, nada menos, dijo Dumbledore, con una sonrisa iluminando su rostro. Hagrid, ve tú primero, dijo Ryan, tirando de 2 sillas hacia adelante. Se sentó en uno, con la postura completamente relajada, como si fuera un visitante habitual. Tú también siéntate, Hagrid. Dios mío.
Un retrato en la pared resoplaba indignado. Hoy en día los estudiantes no tienen ningún respeto por el director. Esto nunca se habría mantenido cuando yo estaba al mando, director Phineas Nigellus Black, replicó Ryan con frialdad, preguntándose brevemente, ¿cuándo se jubilará Dumbledore y dejará que alguien competente tome el mando? Si mantiene esa actitud, quizás en el futuro considere retirar ciertos retratos no aptos de este cargo. Cogió casualmente una tetera del escritorio, sirvió una taza de té para Hagrid y para él mismo y, bajo la mirada ligeramente divertida de Dumbledore, llenó también la taza del director. Luego se volvió hacia el Fénix. Fawkes, ¿te importaría un poco? Dumbledore, ¿ves esto? El retrato de Phineas Nigellus chilló, agitando furiosamente su pequeño bastón pintado. ¿Es usted el director de esta escuela o lo es él? Phineas, Ryan es simplemente, muy ambicioso, dijo Dumbledore después de un momento de vacilación, con el ceño fruncido al encontrar la palabra correcta. Todos los demás retratos de directores anteriores en las paredes quedaron en silencio. Ambicioso fue un eufemismo. En todas las generaciones de directores, Ryan Welles fue el único estudiante problemático convocado a la oficina durante sus primeras vacaciones de verano, y el único cuyas primeras palabras al entrar fueron, «Profesor Dumbledore, ¿qué piensa de mí colgando mi propio retrato en ese espacio vacío en la pared este?» En ese momento, Dumbledore había estado tratando de pensar en las palabras adecuadas para consolar a un niño de 11 años que acababa de ser amenazado por la facción de sangre pura del ministerio. La pregunta de Ryan había sumido a toda la oficina en un silencio atónito. «Hagrid, ¿está completa la tarea?» Dumbledore preguntó ahora, rompiendo el silencio. «Sí, señor». «Lo es», dijo Hagrid, retorciéndose ansiosamente las enormes manos en la tensa atmósfera. Rápidamente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño y sucio paquete de papel. «Lo tengo aquí mismo». «¿Puedo irme ahora, Dumbledore?» «Por supuesto, Hagrid. Quizás necesite tu ayuda nuevamente pronto». «Siempre estoy disponible, señor». Después de que Hagrid se fue, Ryan golpeó la mesa con los dedos. La colección de instrumentos de plata se desplazaba cuidadosamente hacia ambos lados, despejando un espacio en el centro. Un amuleto desterrante muy elegante. Nada menos que no verbal y sin varita. «Filius te otorgaría 10 puntos en el acto», felicitó Dumbledore. «Solo he conocido a uno o dos jóvenes tan talentosos como tú». Ryan miró hacia arriba, tratando de leer la expresión de Dumbledore, pero todo lo que podía ver eran las profundas líneas del tiempo y la edad. No podía decir si la declaración era un elogio o una advertencia. No dispuesto a tocar esa bomba conversacional en particular, cambió de tema. Sacó de su anillo una pila de manuscritos antiguos conservados mágicamente y los colocó en el espacio despejado del escritorio. «Las notas de investigación de un alquimista de mi último viaje», dijo. «¿Parece algo que pertenece a la sección restringida el arreglo habitual?», preguntó Dumbledore con los ojos centelleantes. «Por supuesto, por supuesto. Ryan, has enriquecido nuestra biblioteca inconmensurablemente». 100 puntos para Ravenclaw por el término», dijo Dumbledore. Sacó una pluma, garabateó una nota en un trozo de pergamino y se la entregó a Ryan. «¿Y esto?». La nota decía: «Yo, Albus Dumbledore, por la presente concedo permiso a Ryan Welles para tomar prestado cualquier libro de la biblioteca durante su 5º año, incluidos los de la sección restringida». «Ryan», dijo Dumbledore, con el tono curioso, «¿por qué lo haces?». «¿Puedo preguntarle sus razones para donar siempre estos libros a Hogwarts?». «Director», respondió Ryan agitando el permiso, «los libros que encuentro, por valiosos que sean, no se pueden comparar con la colección que Hogwarts ya posee. Soy un Ravenclaw. Un águila en busca del conocimiento y el ingenio. Es natural que tome la decisión más lógica». «¿La elección más lógica?». «Eso suena notablemente como el razonamiento de un Slytherin», se rió Dumbledore, con su larga barba blanca moviéndose. Luego deslizó una copia del Daily Prophet por el escritorio hacia Ryan. «Quizás deberías leer esto, Ryan. Un artículo sobre usted, de un tal graduado de Slytherin al que entrevistó recientemente». Ryan frunció el ceño. ¿Podría ese periodista ser realmente tan tonto como para publicar rumores infundados en aras del Butch? Él cogió el periódico. El titular decía: «Una mirada al interior de la mente de Ryan Welles. Huérfano a temprana edad, brilla intensamente en Hogwarts. Sin duda, incluso sin su talento profético, seguiría siendo uno de los genios más innegables de Hogwarts, un talento lo suficientemente grande como para definir una era».
Su poderoso don de profecía solo ha servido para ponerlo en el ojo público aún antes, un genio que puede definir una era, con la profecía como la guinda del pastel. Ryan tuvo una repentina y violenta necesidad de encontrar a ese periodista y estrangularlo. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Ese astuto Slytherin estaba tratando de ganarse el favor. Al magnificar los otros talentos de Ryan, esperaba que la gente viera más allá de la etiqueta de vidente y reconociera las habilidades de Ryan como un mago brillante. Objetivamente, el artículo estaba bien escrito y daría a la mayoría de los magos una imagen más completa de quién era. En circunstancias normales, Ryan habría estado agradecido. Pero estas no eran circunstancias normales. Esas dos descripciones, genio que definió una era y líder carismático, no eran cosas buenas para ser llamadas delante de Albus Dumbledore. Tener ambos rasgos a la vez era como pintar un objetivo gigante y brillante en su espalda, con un efecto especial que garantizaba toda la atención de Dumbledore. «Qué inusual», dijo Dumbledore con un suspiro. «Por lo que sé, el joven señor Aslot se unió al Daily Prophet justo después de graduarse, estudiando con Rita Skeeter. Es raro verlo escribir un artículo tan factualmente exacto». Los ojos de Dumbledore brillaron. La astucia y la ambición de Slytherin no deben utilizarse para distorsionar la realidad. Todos debemos respetar la verdad. Sus artículos anteriores fueron mediocres, pero esta vez lo ha hecho muy bien. No. Definitivamente ha exagerado. Ryan pensó frenéticamente. En voz alta, dijo: «Director, creo que el señor Aslot ha exagerado las cosas. Soy un estudiante normal y corriente de Ravenclaw que tiene un ligero don para ver las cosas». Dumbledore simplemente sonrió. «La humildad es una virtud, Ryan, pero la modestia excesiva no lo es». Con esto abrió el pequeño paquete que le había dado a Hagrid. «Ryan, necesito que diseñes una prueba para ayudar a proteger la piedra filosofal». La piedra filosofal. El primer instinto de Ryan fue imaginar convertirlo en una fuente de energía externa personal. Con él, podría superar en magia al 99% de todos los magos, sin mencionar todo el asunto de la inmortalidad. Miró fijamente la piedra de color rojo sangre, palpitando con magia cruda, y sintió una vertiginosa ola de deseo. Lo suprimió rápidamente. No tomar cosas que no le pertenecían era una base moral fundamental. Su objetivo era aprender alquimia más tarde y crear su propia piedra filosofal. «Por supuesto, director», dijo. «¿Cuáles son los requisitos para este ensayo?» «Debería poner a prueba cosas como el coraje, el amor y el conocimiento, en lugar del poder mágico puro», dijo Dumbledore alegremente. «Y sería mejor si fuera algo que un estudiante de primer año pudiera aprobar que...». Al escuchar estos requisitos, Ryan honestamente pensó que Dumbledore finalmente se había vuelto senil y que era hora de que diera un paso adelante y asumiera el puesto de director de Hogwarts. ¿Un juicio para proteger la piedra filosofal, que podría pasar un primer año? ¿Había tenido una pelea con Nicolas Flamel? ¿Estaba tratando activamente de regalar la piedra? Incierto, volvió a preguntar, solo para recibir la misma respuesta. Ryan solo pudo concluir que la edad de Dumbledore finalmente lo estaba alcanzando. ¿Cuándo y dónde lo necesitas? Te avisaré en unos días. ¿Hubo algo más? En realidad, sí, dijo Ryan. Dada la situación actual con el puesto de defensa contra las artes oscuras, me gustaría formar un club de estudiantes. Sería un lugar para practicar magia y también una forma de derribar las barreras entre las 4 casas. ¿Un club? Los ojos de Dumbledore brillaban detrás de sus gafas de media luna. Sin duda acogería con agrado cualquier cosa que uniera a las 4 cámaras. Las relaciones entre algunos de ellos se han vuelto demasiado rígidas, pero, Ryan, ¿cómo lo lograrías? Un grupo de jóvenes magos practicando magia juntos sin la supervisión de un profesor, podría ser muy peligroso. Incluso contigo allí. ¿Entonces necesito demostrar que tengo el poder de controlar la situación? Ryan preguntó. Se sintió aliviado de que Dumbledore no se hubiera negado de inmediato. Mientras hubiera espacio para negociar, había esperanza. Exactamente, coincidió Dumbledore. Tendrás que demostrar tus habilidades a varios de los profesores. Podéis hacerlo cuando estéis todos preparando las pruebas. ¿Cómo suena eso? No hay ningún problema, dijo Ryan. Si decides llamarlo el Club de los Videntes, imagino que ni siquiera Sibyl podría oponerse, añadió Dumbledore con una sonrisa, sacando una bolsa de dulces de un cajón y llevándose una a la boca. ¿Te apetece uno? No, gracias. Debería irme. Después de que Ryan se fue, uno de los retratos habló. Albus, ¿por qué involucrarías a un niño en la protección de la piedra filosofal?
¿Y por qué pedir que las pruebas sean lo suficientemente fáciles para un primer año? Ryan, me recuerda mucho a los demás, dijo Dumbledore, cerrando los ojos. Es posible que haya cometido errores en el pasado. Esta vez quiero ser un profesor exitoso. Quiero criar a un buen estudiante. Además, continuó, cuando miró la piedra, el deseo en sus ojos duró solo un momento fugaz. Eso es suficiente para que confíe en su carácter. Por lo tanto, cuando uno tiene una gran capacidad, debe ser guiado para crecer, no amenazado con la fuerza ni dejado a su suerte. Su voz se convirtió en un susurro apenas audible mientras se reclinaba en su silla. Como si percibiera la melancolía de su amo, Fawkes revoloteó hacia el regazo de Dumbledore, frotando su suave y plumosa cabeza contra su mejilla. Al salir de la oficina del director, Ryan se dirigió al 8º piso. Pasó junto al tapiz de Bernabé el chiflado, siendo golpeado por trolls 3 veces, cantando en silencio en su mente. El almacén perteneciente a Ryan Welles, número 10.086, con un retrato mío en el centro. Una puerta se materializó en el liso muro de piedra. Lo abrió y entró. Esta era la sala de los requisitos. Creía que era una creación de la propia Rowena Ravenclaw. Solo había que pensar en detalle en la habitación que necesitaban y aparecería una puerta hacia ella. Para evitar que alguien más entrara, Ryan no solo había colocado un retrato mágico en el interior para que actuara como monitor, sino que también lo había llamado número de almacén 10.086 de esa manera, incluso si alguien adivinara milagrosamente la extraña secuencia de números y entrara, el retrato le alertaría sobre el intruso. En el centro de la sala había un enorme retrato del propio Ryan, vestido con la misteriosa y fluida túnica de un vidente, rodeado de representaciones artísticas de bolas de cristal y cartas del tarot. La sala en sí estaba dividida en 4 secciones semicerradas. Un área de pociones, un laboratorio de alquimia, un espacio de práctica de duelo y un área de salón. Ryan dio 3 pasos rápidos, seguidos de un gran salto, y se estrelló contra el sofá del salón. En la mesa baja frente a él estaba sentada una propuesta titulada Plan de crecimiento y desarrollo del director de Hogwarts. Debajo del título, en letra más pequeña, había un subtítulo: Puedo ocupar su lugar. Y debajo de eso, una anotación escrita a mano. Para que la magia vuelva a ser grande, debemos comenzar con los niños. El propio director Dumbledore me invitó a participar en la protección de la piedra filosofal, reflexionó Ryan en voz alta. Aunque sea solo un juego infantil de protección, es suficiente para demostrar que su confianza en mí supera sus sospechas. Significa que finalmente ha trazado una línea entre mí y los 2 últimos señores oscuros. Una ola de alivio invadió a Ryan. No tenía motivos para entrar en conflicto con Dumbledore, y no era necesario. Si no recuerdo mal, se dijo, la misión de proteger la piedra fracasa este año, ¿no? Reuniendo sus recuerdos fragmentados, sospechó que Quirrell había logrado robar la piedra, lo que llevó a Nicolas Flamel a decidir que tal vez había vivido lo suficiente y que era hora de que abandonara esta espiral mortal. Eso no servirá de nada, pensó Ryan. El maestro Nicolas Flamel aún no puede embarcarse en su próxima gran aventura. Ryan se sentía como si llevara el peso de todo el mundo mágico sobre sus hombros. Trabajaba incansablemente, conspirando sin cesar, todo por la noble causa de preservar los mayores tesoros mágicos del mundo. La Orden de Merlín realmente debería darle una medalla de 1 tonelada, pensó, y tal vez incluso crear una nueva clase de premio más alta solo para él. Después de un breve descanso, abandonó la sala de los requisitos y se dirigió a la biblioteca para tomar prestado el mismo manuscrito que acababa de donar. Durante los siguientes días, cayó en una rutina simple y predecible. La Torre Ravenclaw, la sala de los requisitos y las cocinas de la escuela. En la tarde del 7º día, mientras recogía unas salchichas de cóctel de la cocina, un brillante fénix plateado Patronus apareció ante él. El fénix abrió el pico y la voz de Dumbledore resonó. Ryan, ven al pasillo de la derecha en el 4º piso 2. Pensando en el profesor Quirrell y sus posibles problemas, Ryan tomó un plato de salchichas chisporroteantes, algunos croissants y una jarra grande de leche con infusión de jugo antes de dirigirse al 4º piso. Desde la distancia, pudo ver 7 figuras. El director Dumbledore, Hagrid, el profesor Quirrell, el profesor Sprout, el profesor Flitwick, el profesor McGonagall y el profesor Snape. Hagrid realmente está ascendiendo en el mundo, sentado en la mesa del profesor, pensó Ryan, genuinamente contento de verlo incluido. Director, profesores, Hagrid, anunció, avanzando. ¿Por qué no comemos algo mientras discutimos las ideas de todos? Convocó una mesa redonda y varios taburetes de madera, invitando a todos a sentarse.
Los labios de la profesora McGonagall se tensaron hasta formar una delgada línea y sus ojos brillaron con desaprobación por su visión de futuro, aunque podía ver un respeto a regañadientes por la transfiguración que acababa de realizar. El profesor Flitwick, que siempre apoyó a su alumno estrella, estuvo de acuerdo y dijo que era una excelente idea que elaboraran juntos el mejor plan. El profesor Sprout, siempre amable y paciente, se rió entre dientes y dijo que la sugerencia de Ryan era encantadora. El profesor Quirrell, sin embargo, parecía completamente desconcertado, como si no pudiera comprender por qué un estudiante estaba presente en tal asunto. Hagrid sonreía ampliamente, pero tenía el ceño fruncido de preocupación, preocupado de que el enfoque casual de Ryan pudiera ofender a los profesores. En cuanto al profesor Snape, su rostro era, como siempre, una máscara de fría indiferencia. Como mínimo, no se burlaba abiertamente ni hacía comentarios sarcásticos. Una idea espléndida, Ryan. Comamos y hablemos, dijo Dumbledore, tomando asiento a la cabecera de la mesa. Aunque quizá necesitemos un poco más de comida y la mesa es un poco pequeña, Minerva, dijo, volviéndose hacia McGonagall, los niños siempre tendrán sus fantasías. ¿Por qué ser tan severo? Piense en ello como un té de la tarde improvisado. Sacó su varita y golpeó la mesa. La pequeña mesa redonda se alargó instantáneamente hasta convertirse en una gran mesa de banquete que se extendía a lo largo del pasillo, completa con un fino mantel. Platos de pollo frito, pescado a la parrilla, puré de patatas y carnes asadas aparecieron como de la nada. Quirinus, comencemos contigo, dijo Dumbledore, tomando un tenedor y pinchando un trozo de roast beef. Escuchemos qué ideas nuevas has traído de tus viajes, profesor P. Tartamudeó Quirrell, tartamudeando mucho peor que en el caldero chorreante. Yo no tengo ninguna idea brillante. Durante mis viajes, me encontré con un troll. Pensé que, un troll, podría ser el desafío CH. Parecía como si estuviera a punto de desmayarse por el esfuerzo de hablar. Dumbledore simplemente asintió sin hacer comentarios. Hagrid, ¿y tú? Hagrid, que se sentía un poco inseguro acerca de su propia contribución, se animó visiblemente después de escuchar la idea de Quirrell. Se hinchó el pecho y gritó. Dumbledore. He traído a Fluffy. Es un perro de 3 cabezas. Dumbledore levantó su vaso de jugo de leche en un saludo a Hagrid, luego volvió su mirada hacia Ryan en el otro extremo de la mesa. Ryan, ¿qué piensas? Director, ¿qué piensa de este Enigmare Mirror? Ryan preguntó, produciendo un espejo cuya superficie giraba y se movía constantemente. Se lo levitó a Dumbledore. Ah, Filius me mencionó esto, dijo Dumbledore, tomando el espejo y examinándolo de cerca. El hecho con un núcleo de Bogart. Con suficiente poder mágico, puede incluso manifestar los mayores miedos de una persona en la realidad física. Una buena idea, una verdadera prueba de coraje. Hizo una pausa y sus dedos trazaron el borde del espejo. Sin embargo, Ryan, el poder de este espejo es mucho. Reflejar los miedos internos es suficiente. No hay necesidad de hacerlos tangibles. Sellaré temporalmente algunas de sus funciones. Murmuró un encantamiento y pasó una mano sobre la superficie del espejo. Una luz suave brilló y el remolino dentro del cristal se calmó significativamente. Uno le devolvió el espejo a Ryan. La forma en que organices la cámara será una prueba de tu propia habilidad mágica. Aún después de eso, los 4 jefes de casa presentaron sus propias ideas. Devil's Snare, un juego de tamaño natural de ajedrez mágico, llaves voladoras y un rompecabezas de lógica, cada uno con su propio estilo único. Después de su breve té de la tarde, el grupo de 8 se adentró más en el pasillo. Al perro de 3 cabezas de Hagrid se le asignó un área designada para protegerse, y el profesor Sprout encontró un lugar adecuadamente oscuro y húmedo para que su trampa del diablo prosperara. En la siguiente cámara vacía, el profesor Flitwick sacó su varita. Comenzó a agitarlo con un movimiento rítmico y elegante. Aunque no había sonido, la sensación era como escuchar una gran sinfonía. Era una armonía compleja de hechizos que se entrelazaban en una partitura musical, de energía mágica que se transformaba en notas invisibles. Ryan cerró los ojos y pudo sentir las olas de magia poderosa e intrincada que inundaban la habitación, imbuyendo a cientos de llaves de vida propia, haciéndolas bailar y revolotear como un enjambre de pájaros metálicos. Un verdadero maestro de los encantos, un campeón de duelo. Ryan abrió los ojos cuando concluyó la hechicería del profesor Flitwick, maravillándose ante la nube de llaves encantadas que ahora llenaban la habitación. En la siguiente sala, el profesor McGonagall demostró el verdadero significado del dominio en la transfiguración.
Con un movimiento casual de su varita, las piedras sueltas en el suelo se levantaron y se transformaron en imponentes piezas de ajedrez. Con otra ola, las piezas cobraron vida y se organizaron en un tablero de ajedrez de mago encantado y completamente funcional. Ryan se dio cuenta de que se trataba de un encantamiento permanente, una forma sencilla de alquimia que permite que un efecto mágico dure años. Lo comparó con sus propias habilidades y rápidamente se dio por vencido. Solo podía lograr un efecto similar a través de rituales complejos y componentes materiales específicos, e incluso entonces, la magia no duraría mucho. Y aquí estaban el profesor Flitwick y el profesor McGonagall, realizando estas increíbles hazañas con simples movimientos de sus varitas. Tus profesores siguen siendo tus profesores, pensó, su mente ya calculaba cómo podría aprender cada una de sus habilidades únicas. Realmente necesito mejorar mi juego. El grupo llegó a la habitación de al lado, que el profesor Quirrell reclamó para su troll. Siguieron adelante y justo cuando Ryan estaba a punto de dar un paso adelante para organizar su propio juicio, el profesor Snape lo detuvo. Snape pasó junto a él y conjuró una mesa larga. De sus túnicas sacó 7 pociones diferentes y un trozo de pergamino, ordenándolas cuidadosamente. Luego selló tanto la entrada como la salida de la habitación con cortinas de fuego mágico. Aunque carecía de la gracia natural de la magia de Flitwick y McGonagall, Ryan podía sentir el sonido distintivo de las artes oscuras en las llamas anormalmente potentes. Se decía que las artes oscuras corroían las emociones del lanzador y que las maldiciones imperdonables requerían una malicia extrema para su ejecución. Sin embargo, Snape no mostró signos de verse afectado. Quizás fue porque estaba usando amuletos estándar como conducto, o quizás, como maestro de la oglumancia, tenía un control perfecto sobre sus propias emociones. Es cierto, pensó Ryan con un sentido de profundo respeto. Cada uno de estos profesores es un maestro de su generación. Si alguna vez quiero asumir el cargo de director, todavía me queda un largo camino por recorrer. Adoptando la mentalidad de un estudiante humilde, Ryan memorizó las técnicas de lanzamiento de hechizos de los profesores, repitiendo cada uno de sus movimientos en su mente. A Ryan se le ocurrió que todos los profesores eran conscientes de su presencia y que Dumbledore estaba fomentando deliberadamente su crecimiento. A medida que lanzaban sus propios encantamientos, parecían disminuir la velocidad, renunciando a los habituales sudarios de secreto que acompañaban a los complejos hechizos para poder observar y aprender. Es tu turno, Ryan. El grupo se trasladó a la siguiente cámara vacía. Les he contado a los profesores sobre su deseo de fundar un club, dijo Dumbledore con los ojos brillantes. Todos coinciden en que hay que demostrar la capacidad necesaria para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Así que ahora es tu oportunidad de convencerlos, ¿entendido?, respondió Ryan. Respiró profundamente y sacó su varita. Este fue un momento para demostrar poder y control puros, no para mostrar técnicas llamativas y sin varita. Bajo las miradas expectantes y apreciativas de los profesores, y la mirada absolutamente incrédula del profesor Quirrell, comenzó a agitar su varita. Confundo. Una gran bola brillante de luz iridiscente brotó de la punta de su varita y se hundió en el suelo, bañando la piedra con un brillo desorientador y onírico. Impresionante poder y una profunda comprensión del encanto, murmuró el profesor Flitwick desde la parte trasera del grupo. Oculta a la vista de los profesores, la cadena de plata en la muñeca de Ryan pulsaba con luz, alimentando un flujo constante de energía mágica hacia él. Era el único objeto que había conservado de la ruina del alquimista, la fuente de energía externa del manuscrito. Esta única cadena de plata, elaborada a partir de la fuerza vital unida de 5 elfos domésticos, podría almacenar y proporcionar el equivalente mágico de un mago adulto promedio. También le otorgó la capacidad de utilizar la versión elfa doméstica de aparición. Oscuro, entonó. El nivel de luz en la habitación bajó bruscamente, hundiendo las esquinas en una sombra profunda. Transforma. Legilimens. Los escombros sueltos en el suelo comenzaron a moverse y a transformarse en una serie de espejos altos, cuyas superficies reflejaban una luz fría y vacía. Una excelente transfiguración, dijo la profesora McGonagall, incapaz de ocultar la emoción en su voz. 50 puntos para Ravenclaw. El señor Oyes debería estar estudiando transfiguración avanzada conmigo. El profesor Flitwick la miró y abrió la boca, pero no dijo nada. Ryan continuó agitando su varita, usando encantos invocadores para ordenar que varios materiales volaran a su lugar desde una bolsa a su lado. Luego colocó el espejo de pesadilla en el centro de la habitación, rodeado por espejos conjurados idénticos y en el corazón del círculo rúnico que estaba formando. Incendio.
Un torrente de llamas mágicas rugió desde su varita, encendiendo los materiales uno por uno y grabando una compleja matriz mágica en el suelo. A medida que el conjunto comenzó a endurecerse y fraguar, Ryan produjo varios frascos de pociones idénticas. Pociones de miedo y alucinaciones, elaboradas por mí mismo. Vertió las pociones en las runas brillantes. A medida que la magia se solidificó, la habitación se volvió palpablemente fría y amenazante, incluso antes de que la trampa estuviera completamente activa. Una profunda y primaria sensación de pavor llenó el aire, como si algún terrible horror estuviera a punto de manifestarse. Snape, oliendo el aire mezclado con pociones y sintiendo los efectos de su integración en el encantamiento, permaneció en silencio. Para Ryan, la falta de un comentario despectivo fue la forma más alta de elogio. Una última e imponente columna de fuego estalló y luego desapareció. Ryan se giró y tenía una sonrisa tranquila en su rostro. El trabajo está completo, profesores. Dumbledore fue el primero en aplaudir y los demás profesores hicieron lo mismo. Los aplausos de Hagrid no fueron tanto aplausos, sino el estruendo de un tambor. Muy bien hecho, Ryan. Excelente trabajo. Dumbledore no fue tacaño con sus elogios. Pocos magos de tu edad poseen un grado tan alto de habilidad en tantos campos diferentes de la magia. Tus encantos, tu transfiguración e incluso tu trabajo con pociones están mucho más allá del nivel Neut. Si esto fuera un examen, te daría sobresaliente en todas las materias. Las Neut, pruebas mágicas Nastil y Exhausting, eran los exámenes finales que los estudiantes de Hogwarts podían tomar en su séptimo año. Las puntuaciones determinaron la elegibilidad para las profesiones más elitistas del mundo mágico, como convertirse en auror o miembro de alto rango del ministerio. A un estudiante que aprobó sus Neut con altas calificaciones se le garantizó prácticamente una carrera respetable y bien remunerada después de graduarse. Al principio me preocupaba que dirigir un club pudiera interferir con tu soul este año, continuó Dumbledore, pero me has convencido con éxito de lo contrario. La profesora McGonagall, cuya anterior severidad fue sustituida por una aprobación impresionada, extendió una invitación. ¿Tiene usted algún interés en unirse a mi avanzado club de transfiguración, señor Welles? Oh, Minerva, Ryan ya es miembro de mi club Charms. El profesor Flitwick intervino, incapaz de contenerse. Los tiempos se pueden arreglar, respondió McGonagall con frialdad. Un poco de superposición no hará daño. Los dos profesores comenzaron a discutir, en voz baja, cuál era la mejor manera de compartir el tiempo de Ryan. Todos los demás profesores expresaron su aprobación. Incluso el profesor Quirrell parecía maravillarse de que desde su época en Ravenclaw hubiera surgido otro genio de este calibre. El comentario hizo que Ryan se diera cuenta de que Quirinus Quirrell también había sido un Ravenclaw, quizás incluso uno de los más brillantes de su generación. Y, sin embargo, el comportamiento de Dumbledore sugirió que Quirrell realmente era un problema. El director nunca habría aceptado el té de la tarde previo al trabajo si no hubiera sospechado algo. Había sido un intento casual de lograr que Quirrell bajara la guardia y revelara algo de sus verdaderas intenciones. Pero Quirrell se había aferrado a una falsa esperanza, creyendo que Dumbledore solo estaba dando una pequeña charla y que confesar solo garantizaría una celda en Azkaban. En ese caso, parece que no hay objeciones a que Ryan forme su club, concluyó Dumbledore. Se volvió hacia Ryan. Es posible que encuentres un aula bastante grande y vacía en el segundo piso. Ah, y recuerde presentar una solicitud formal al profesor McGonagall, oficina del profesor McGonagall. El profesor McGonagall estaba revisando la solicitud del club de Ryan. ¿El club de aventureros? Ella preguntó, su curiosidad se despertó. ¿Por qué ese nombre? Porque el lema del club es Ad Astra et ad Profundum, a las estrellas y al abismo, respondió Ryan, reprimiendo una sonrisa. Originalmente quería llamarlo gremio de aventureros, pero me pareció un poco dramático. ¿Dos a las estrellas y al abismo? McGonagall repitió, murmurando las palabras. Ella no podía comprender del todo el significado. En esencia, explicó Ryan, espero que todos los que se unan al club se sientan inspirados a aventurarse en los límites de la magia, a explorar constantemente lo desconocido y darlo a conocer un objetivo noble. La profesora McGonagall asintió y finalmente dio su aprobación. Ella firmó el formulario de solicitud. El aula vacía en el extremo este del segundo piso será tuya. Aquí está la clave. Ella le entregó el formulario firmado y una vieja llave de bronce a Ryan. Gracias, profesor McGonagall. Iré a configurarlo. Ryan tomó los artículos y se dirigió al segundo piso. Lo primero que hizo fue colocar el permiso firmado en la puerta para alejar a Filch.
Argus Filch era el único miembro del personal que albergaba una hostilidad profunda e inquebrantable hacia él. Ni siquiera los mejores arenques ahumados importados para la señora Norris pudieron disminuir la animosidad del cuidador. Ryan sabía por qué. Una vez lo había visto en una pieza de información. Filch en una reunión secreta, quejándose amargamente con otros squibs sobre lo difíciles que eran sus vidas. Estaban atrapados en el limbo, no dispuestos a ser muggles después de haber visto las maravillas de la magia, pero incapaces de realizarlas ellos mismos, mirando eternamente una puerta cerrada. Este resentimiento alimentó la animosidad de Filch hacia los jóvenes magos talentosos. Afortunadamente, los gemelos Weasley, que habían comenzado 2 años antes, se habían convertido en excelentes pararrayos, desviando la mayor parte de la atención de Filch de Ryan. Una vez les di un poco de información, reflexionó Ryan, pensando en el mapa mágico. Les dije que podrían encontrar algo útil en uno de los cajones del escritorio de Filch. La magia utilizada para crear el mapa del merodeador no era particularmente avanzada, principalmente solo variaciones del encanto revelador y los hechizos de seguimiento. Lo que hizo que el mapa fuera tan milagroso fue cómo sus creadores lograron integrarlo en el tejido mágico de Hogwarts, convirtiéndolo en parte del sistema del castillo. Así era como podía rastrear a casi todas las personas y cosas dentro de los terrenos del castillo en tiempo real. Ese nivel de integración es asombroso, susurró para sí mismo mientras agitaba su varita, comenzando a transfigurar el aula polvorienta. Solo conocía 2 ejemplos de una magia tan profunda a nivel de sistema. Uno de ellos era el mapa del merodeador. Y la otra era la maldición que todavía giraba, invisible e inquebrantablemente, alrededor de la posición de defensa contra las artes oscuras.